Estamos hablando de transporte público, del servicio de transporte público en nuestro país, aquí en Mega Noticias, y le agradezco a Alejandra Trejo, especialista en economía urbana y estudios metropolitanos y profesora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, que esté con nosotros esta tarde. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A tus órdenes, dime. Me gustaría empezar con algo positivo, Alejandra. ¿Hay algún modelo de transporte público en nuestro país que pudiera ser referente para las demás entidades de la República, para las ciudades capitales de los estados, para las comunidades? ¿Hay algún modelo de transporte público que usted conozca que puede ser un referente por su eficiencia y por su buen servicio? Pues mira, en términos nacionales, yo pondría el caso de la Ciudad de México, aunque sea una referencia tan mencionada y tan recurrente. Y el tema aquí es que existe una fuerte concentración de población en esta ciudad y obviamente se ha tenido que responder a esa necesidad de mucha demanda de transporte público. Entonces aquí evidentemente hay todo un sistema diversificado de transporte masivo como el metro, el metrobús, las unidades concesionadas que son de bajo volumen y toda una serie de alternativas, incluso también móviles, pero que tienen que ver con sistemas de bicicletas. Entonces yo creo que ese sería el referente, pero obviamente los contextos locales no permitirían una cosa así. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que más bien tendríamos que pensar en las necesidades de cada ciudad, de cada lugar, y también considerar que cada uno de estos, servicios más inmediatos a las poblaciones, pues están a cargo de los gobiernos locales. Entonces, desde los gobiernos locales se tendría que pensar cuál es esa forma, más que modelo, esa forma de hacer más eficiente en términos económicos y en términos sociales el sistema de transporte público en el país. Sí, la constante en los gobiernos locales, en los estados de la República, es que los usuarios se quejan de la calidad del servicio, que son unidades viejas, que el precio muchas veces es alto para el servicio que proporcionan, que las rutas son insuficientes, que tienen que tomar 2, 3 camiones, por ejemplo, en el transporte más común que es en las ciudades de los estados de la República, que es el transporte público, el servicio público de transporte urbano a través de camiones, y que se tienen que tomar varias unidades. ¿Qué tiene que hacer la autoridad local para eficientar el transporte público en cada una de sus comunidades? ¿Cuáles son, digamos, los elementos que tendrían que considerar? Sí, bueno, de entrada también cuando hablamos de gobiernos locales, esto que te decía de la provisión inmediata de servicios como el transporte y otros, es que son los gobiernos municipales los que, digamos, constitucionalmente son responsables de proporcionar esos servicios. Debido a su baja capacidad, pues un tema como el de transporte ha tenido que ser, digamos, trasladado a los gobiernos estatales, que son los que de alguna manera tratan de dar soluciones sobre todo a las ciudades, a las grandes áreas metropolitanas en México, y pues ahí hay una deficiencia, sobre todo en términos de planeación urbana, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, en estas grandes ciudades lo que está pasando es que son ciudades muy extendidas. Entonces los centros económicos, es decir, donde están los trabajos, pues se concentran en algunas partes específicas de la ciudad, sobre todo en el centro. Mientras que las poblaciones pues están cada vez más alejadas, digamos, todos estos desarrollos pues de casas, desarrollos habitacionales para medios ingresos o ingresos bajos, están cada vez más en las periferias de las ciudades, y eso hace muy complicado digamos, para la población que está ahí, trasladarse a los centros de trabajo, a donde tienen que hacer sus actividades del día a día. Y hay un déficit ahí en términos de política urbana, para empezar. Yo creo que eso lo tendrían que coordinar estos gobiernos locales con los gobiernos de los estados, y obviamente también tratar de atraer alguna atención y algunos recursos del gobierno federal, porque digamos no es un tema menor, ¿no? Este tema del transporte afecta pues el bienestar de la población, pero también afecta el tema de la productividad, digamos, de la economía en estas ciudades. Entonces, para empezar, tendría que ser un tema de planeación urbana y obviamente una
una cuestión de balancear los temas sociales, porque obviamente a la gente pues a veces no puede pagar altas tarifas porque sus ingresos no se lo permiten, pero por otro lado hay una urgencia, por ejemplo, de estos sistemas concesionados de hacer sostenibles operaciones. Entonces, tiene que pagar concesiones, tiene que pagar a los choferes, tiene que pagar obviamente el mantenimiento, y entonces se hace realmente oneroso ante estos rezagos que también tenemos de actualización de las tarifas. Ni qué decir de los combustibles, ¿no? Que están con precios a últimos años, digamos, no tan bajos, han estado incrementándose mientras que las tarifas se mantienen bajas. Entonces, un tema de sostenibilidad social y sostenibilidad financiera también tendría que complementar el tema de la planeación urbana. Sí, Alejandra Trejo, hay mucha política también de por medio en el tema de las concesiones que históricamente en gobiernos estatales pues se han entregado a sindicatos, se han entregado a funcionarios públicos, se han entregado como premios de consolación a quienes aspiran a cargos de elección popular y no los logran, o como premios de salida para quienes han terminado una responsabilidad pública cuando termina un trienio, cuando termina un sexenio. Tiene una alta dosis de carga política, y también el tema de las tarifas que en algunas entidades de la República tiene que participar el Ejecutivo y el Congreso para la definición de tarifas, y entonces pues nadie quiere echarse la bronca de subir la tarifa, ni los diputados ni el Ejecutivo, y en medio está el servicio de transporte, que a veces la tarifa está muy por debajo del costo real. Pero la política, ¿qué tanto contamina el servicio público? Sí, pues ahí tocas un tema clave para resolver todos estos problemas que platicamos, los que pones de principio, porque sí, este es uno de los sectores altamente politizados. Este traslado de las responsabilidades al gobierno estatal obviamente le da al gobierno estatal cierto poder, pues sí, político y de manejo, pues a veces también clientelar, en cuanto a distintos grupos como son los sindicatos, como son pues los gobiernos locales, los municipios. Eso también depende, por ejemplo, del partido de algún municipio, de alguna ciudad, con respecto al partido de los gobiernos estatales, ¿no? Que tanto se apoya a gobiernos locales que no son del mismo partido. Ahí hay un tema de coordinación importante, digamos, intergubernamental. Entonces, yo creo que está muy politizado este tema, y pues eso también se refleja en las tarifas. Como bien dices, es una situación más que, digamos, evaluar la sostenibilidad en cuanto a ser, digamos, solvente este sistema para los que lo proveen, sin, digamos, ir en contra de temas como la calidad, la seguridad, que ese es otro tema muy importante, ¿no? El de la seguridad en el transporte público. Pues no quieren asumir el costo de incrementar las tarifas, y pues tenemos un problema muy importante, porque yo creo que sin deslindar el tema político es muy complicado dar solución no solo a la cuestión de las tarifas, sino a lo que comentaba antes, cómo hacer socialmente un transporte que sea digno, ¿no? En muchos sentidos. Sí. Sí, es válido el subsidio, es decir, que gobiernos estatales subsidian la tarifa a través de pagar directamente a los concesionarios o a las empresas que administran las concesiones, porque ahí también existe el modelo de que se concesiona todo el servicio a una sola empresa, o se concesiona el servicio a hombres camión, que les llaman, o sea, concesionarios individuales como los taxistas. ¿Es viable que existan subsidios para apoyar a las personas con mayor grado de vulnerabilidad económica? Bueno, eso existe por ejemplo, en la Ciudad de México. El subsidio al transporte es tremendo. Obviamente con subsidios al productor, pero también, digamos, a los proveedores del servicio, y también subsidios a la demanda, ¿no? Tarifas diferenciadas, por ejemplo, a gente de la tercera edad o a los estudiantes. Eso me parece un modelo válido, en tanto que también
no afecte demasiado o sea posible en términos de las finanzas públicas, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel de los estados. Ahí entonces también entra cómo digamos, hacer compatible esta preocupación por los grupos menos favorecidos y, por otro lado, el hecho de que los gobiernos tengan que pagar subsidios importantes. Pero ahí también el tema de las tarifas vuelve, ¿no?, para regresar a esta cuestión de que las tarifas tendrían que revisar la cuestión de la sostenibilidad financiera. De otra manera, vamos a seguir con estos transportes de mala calidad, con unidades viejas, obsoletas, inseguras, y además con un sistema de competencia entre los choferes que hace pues bastante peligroso el tema digamos, del tráfico, los accidentes de tránsito, que es otra vertiente del sistema de transporte público que tenemos en México, sobre todo en las ciudades. Sí, Alejandra Trejo, le agradezco mucho, especialista en Economía Urbana y Estudios Metropolitanos y profesora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, que nos haya aceptado esta conversación. Estamos en contacto para continuar con este tipo de temas. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.